Bustamante, ex ministra del MIDIS y además vocera de Vidensa, en el bloque que semanalmente nos ofrece la consultora Vidensa. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Vamos a hablar de un tema, que con la pandemia cobró todavía más actualidad que el que tenía, que es el de la pobreza y los programas sociales, ¿no? En primer lugar, creo que sería bueno hacernos una idea de lo que estamos hablando. Entiendo que hay 9 millones de peruanos en situación de pobreza, 10 millones en situación de vulnerabilidad, es decir, que ante cualquier circunstancia pueden entrar en situación de pobreza. ¿Qué, digamos, imagen de nuestro país nos configura una cifra como esta? Bueno, en primer lugar, una imagen de alerta y preocupación, teniendo en cuenta que ya nos ha sucedido. Cuando comenzó la pandemia, teníamos un 25% aproximadamente de población en vulnerabilidad y por lo tanto, durante la pandemia, de ese 25, el 10% de la población que estaba en situación de vulnerabilidad cayó en pobreza, ¿sí? Ahora vemos que hay una serie de situaciones por las que estamos atravesando en el país vinculadas con crisis política, crisis institucional, que trae su correlato en una preocupación internacional, por ejemplo, de los inversionistas para llegar a invertir en nuestro país. Y se requiere inversión privada, evidentemente, para generar empleo, para que haya ingresos, para que se paguen impuestos. Si no se tiene inversión privada, no llenamos la caja fiscal. Al no llenar la caja fiscal, no hay obras públicas tampoco y por lo tanto se comienza a complicar más la situación, teniendo en cuenta que todo lo que está en la caja fiscal, un porcentaje importante se va para pago de planillas en el Estado, para los servicios, para las obras. Entonces, si mantenemos una situación como la que tenemos actualmente, ¿sí?, es probable, ¿sí?, que la pobreza no se reduzca en corto plazo y ojalá no se incremente. Vemos en paralelo que hay una serie de situaciones como las que se están en las noticias de estos días sobre la posibilidad que haya un sismo. Hemos visto sentido sismos en este fin de semana en algunas zonas del país. ¿Y eso qué significa? Que las personas que se vean, digamos, perjudicadas por un evento del Niño, un evento de sismos, claro, pueden caer en pobreza porque están en vulnerabilidad. Por lo tanto, es importante mirar el tema de manera integral, apostar por la estabilidad en el país, apostar porque venga la inversión y dar esa seguridad jurídica e institucional para que podamos crecer y por lo tanto brindar servicios y superar esta situación de pobreza a través de la generación de empleo principalmente. Ahora, una pregunta desde el punto de vista teórico, si tú quieres, Paula. Digamos, ¿qué pasó? Las reformas no consiguieron sacar de la pobreza de manera, digamos, las reformas, quiero decir, de los años 90, liberales, ¿no consiguieron sacar de la pobreza de forma estructural a todas estas personas? Claro, efectivamente, el grado de informalidad que tenemos en el país, ese es un tema crítico, ¿sí? Porque evidentemente ha habido un impacto, hubo una reducción de pobreza en el momento que hemos ido creciendo, cuando se ha garantizado una adecuada redistribución, cuando se ha focalizado a los más pobres. O sea, es una estrategia integral de focalizar a los más pobres y llegar con programas sociales, por ejemplo, que si bien es cierto no los saca de la pobreza, sí contribuye a que no sigan cayendo de pobreza a pobreza extrema. Sin embargo, vemos que lo que ha pasado en los últimos años, además de la pandemia, la situación política que vive el país, esto se agudiza, pero además no estamos mirando nuevamente cómo va variando la foto de los pobres, ¿sí? Vemos que la pobreza se está agudizando en ámbito urbano. Si bien es cierto, el porcentaje mayor está en rural, vemos que en ámbito urbano también la pobreza se incrementa y en volumen, evidentemente, es importante tenerlo en cuenta. Se ha pensado que los programas sociales son los que deberían solucionar la pobreza tanto en rural como en urbano, cuando en realidad en ámbito urbano es importante la intervención de los programas sociales, sobre todo los programas de transferencias monetarias, sean condicionadas o no. Pero en ámbito urbano lo más importante para salir de la pobreza es el empleo. Claro. Y ahí es donde estamos teniendo problemas. Y, por ejemplo, importante el que el gobierno haya planteado incrementar, por ejemplo, recursos
para el programa de empleo temporal, porque hay que inyectar recursos a esas familias que están carentes, que no tienen cómo traer comida a la casa diariamente, y eso es importante. Sin embargo, también se tiene que mirar esta dinamización, esta reactivación, porque de otra manera no se va a poder solucionar el problema de pobreza si no es que no generamos empleo. Y otro dato que nos permite ver la información que ha publicado el INEI es que el Instituto Nacional de Estadística e Informática es que la pobreza, este 27,5%, tiene una concentración importante en menores de edad, ¿no? Ya. Y ahí, por ejemplo, vemos que el 36,7% de ese 27,5% de pobres está concentrado en menores de 17 años o menos, es decir, de 0 a 17 años. Un 24%. ¿Eso es familias muy numerosas? Es básicamente identificado en menores de edad. No es la familia, sino la población afectada. Entonces, el 36,7% son menores de 17, que pueden estar en un hogar con familia numerosa o no, pero son los más afectados. Ya la población entre 18 y 59 años es un cuarto del porcentaje total, y los de 60 más años ya son el 21%. Entonces, vemos que hay una pobreza focalizada en menores de edad. Vemos además que en paralelo hemos tomado conocimiento de que la anemia se ha incrementado en 4 puntos porcentuales, la desnutrición crónica infantil, si bien es cierto en promedio ha caído muy poquito, sin embargo se mantiene en determinadas zonas o se incrementa. ¿Y eso qué significa? Significa que si no revertimos la situación que vive la niñez actualmente, el círculo intergeneracional de la pobreza se va a seguir repitiendo en el país. Claro, no se corta. No solamente no se corta, solamente vamos a actuar de pronto con los adultos, pero no estamos cambiando la vida de los niños. Y para cambiar la vida de los niños hay que apostar por el paquete completo de atención de servicios, que es lograr su desarrollo infantil temprano, que los niños vayan a sus controles de crecimiento y desarrollo, que el centro de salud en todo el país, los centros de salud estén listos para salir a buscar a los niños o para que ellos vengan y tener las vacunas completas, tener el tamizaje de hemoglobina, darle su sulfato ferroso. Vemos alertas que el sarampión, la polio podrían estar regresando. Y eso está directamente vinculado con la falta de vacunación. Entonces, como vemos, no podemos separar solamente mirar la pobreza por un lado y es necesaria la reactivación y es necesario que venga la inversión privada, sino esos escasos recursos que podemos tener, tenemos que priorizarlos también en dinamizar economía, tener estabilidad en el país, pero sobre todo priorizar también a los más chiquitos para que reciban los servicios adecuados. Que además es una cosa dramática, ¿no? Porque frente a la pobreza la solución siempre ha sido que los niños trabajen. Lo que, digamos, profundiza esa situación. ¿Se puede romper esa lógica también con programas sociales? Bueno, definitivamente hay una intervención interesante que se da desde el programa Juntos, claro. Que es el programa de transferencia monetaria condicionada, para minimizar que los chicos trabajen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa Juntos tiene un bono que es el bono Braem para evitar que vayan a trabajar y más bien que permanezcan en la escuela. Pero has tocado un tema interesante, Raúl, y es que a raíz de la pandemia vemos que los niños más pequeños dejaron de ir a la escuela, pero sobre todo los chicos de secundaria. ¿Sí? En secundaria tenemos adolescentes que han dejado de ir a la escuela y requerimos como país tomar nota, no solamente de garantizar y continuar avanzando en el proceso de cobertura en primaria y calidad, pero sobre todo recuperar a los chicos de secundaria. La tasa de embarazos adolescentes se ha incrementado y por lo tanto eso hace que deserten las chicas. Pero también los hombres. ¿Por qué? Porque los mandan a trabajar. Entonces, programas como el que está desarrollando Juntos, de la mano con el Ministerio de Educación, con transferencias monetarias, que son mínimas, son pocas, pero le hacen entrar en razón a los padres de familia, que es más importante que los chicos terminen de estudiar, hombres y mujeres, para que luego puedan engancharse en alguna carrera técnica o profesional, y con eso va a salir no solamente el joven, sino la familia probablemente. Y acá hay un segundo tema que se vincula, y es el de las becas. Está probado que los chicos que han salido, inclusive de programas sociales, ahora que estoy
dedicada a la formación continua desde Evidencia Escuela de Gestores, tenemos alumnos becarios que han salido de Beca 18 y que antes fueron juntos. Y eso es bien interesante, porque quiere decir que en su momento Juntos apoyó para que termine la secundaria con este incentivo, que son 100 soles al mes, pero que el padre o la madre reflexionan que tienen que quedarse. Pero claro, una decepción del padre es decir, bueno, y termina el colegio, ¿y qué va a hacer? No tengo oportunidad para darle a mis hijos educación superior. Y se encuentra con una oportunidad como Beca 18, con el rol que le toca jugar a Pronavec. Claro, se establece una cadena, digamos, virtuosa, ¿no? Exactamente, y en esa cadena virtuosa, efectivamente los chicos comienzan a estudiar estudios superiores y finalmente terminan y se rompe esta situación de pobreza. Por lo tanto, esto en este momento no está siendo impulsado. Hay un avance, se está realizando, entonces creo que es importante poner en agenda que se tiene que mirar a los chicos y chicas de secundaria y mirar con estas intervenciones de programas en alianza con el sector privado, por ejemplo, por el tema de las universidades, para lograr que continúen estudiando a través de becas a los que evidentemente aprueban todos los exámenes y tienen buenas notas, claro está, para que puedan seguir estudiando una carrera técnico-profesional y con eso romper el círculo de la pobreza. Entonces, no son solo acciones que se deben desarrollar desde el gobierno de corto plazo, sino que tiene que mirarse mediano y largo plazo también. Largo plazo, viendo presente de los más pequeñitos y su futuro. Mediano plazo, apostando también por los adolescentes y la secundaria, que se retorne a incrementar la cobertura nuevamente de secundaria a nivel nacional y obviamente lo que estamos mencionando recurrentemente en diferentes espacios, la importancia de la estabilidad política en el país para garantizar y retomar esas inversiones que son tan importantes. Muy bien, Paola Bustamante, vocera de Evidenza. Estábamos hablando, por supuesto, de los programas sociales. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo, como siempre. Un gran saludo. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.